Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy My Name is Dongli, y el día de hoy, les traigo otro video sobre One Piece. Últimamente he estado haciendo muchos vídeos sobre esta obra, y lo siento si a algunos les molesta, pero ¿qué puedo decir? Es uno, sino posiblemente, mi anime y manga favorito de todos los tiempos, pero en fin, más allá de hacer otro video sobre teorías, o hablando de temas referentes a los capítulos más recientes, hoy haré un video donde hablaré de un personaje, no del todo para analizarlo, sino para defenderlo, al mismo tiempo que podría decirse que me peleo con parte de la comunidad de One Piece. En el pasado hice un video casi de este tipo sobre Jody Jones, un personaje que era catalogado por varias personas como el peor villano de la obra solo por ser débil, pero en fin, el día de hoy, le daremos un vistazo a Rebecca, una personaje secundaria pero importante del arco de Dressrosa. Si me piden mi opinión, yo creo que Rebecca es una personaje más o menos aceptable, en parte siento que es una lástima que Oda le haya quitado algo de protagonismo durante la mitad del arco, pero bueno, tampoco la podría considerar una personaje inútil o desperdiciada, más allá de ser una fuente de fanservice. Cosa que debo decirlo, a veces parece ser la única razón por la que la gente le da crédito. La verdad es que Rebecca funciona muy bien como personaje introductorio, tanto para la parte del torneo en el Coliseo, como para la revelación del lado oscuro del país y su trágico pasado. Aunque ella no resultó muy fuerte, el concepto de esta me pareció algo original. Después de todo, se trata de una gladiadora pacifista, la cual se ve forzada a pelear por su vida en el Coliseo, y esto lo hace no al infligir daño a sus enemigos directamente, sino al usar su estilo de pelea único defensivo, donde aprovecha las oportunidades que sus enemigos le dan, para sacar y eliminarlos del área de combate. Esta es una clase de personaje único que no habíamos visto antes, o no al menos en One Piece. También, más allá de una idea interesante, Oda dio más sustancia a la personaje con la historia de su pasado trágico, y aparte su infancia con el soldado de juguete. Su diseño atrevido, concepto, y trasfondo son tres características que han logrado hacer a la personaje fácilmente memorable, y si bien, no niego y hasta remarcó que su protagonismo terminó bajando durante la mitad del arco, para ser justos, ella intentó ser útil al tomar la tarea de entregar las llaves que Luffy necesitaba, y además, para el final del arco, ella recobró cierto protagonismo, cuando se trató el tema de su relación con su padre, lo que dio como resultado a una escena bastante conmovedora, y un excelente final feliz para uno de los arcos más oscuros de la obra. Básicamente lo que quiero decir en pocas palabras, es que si bien, la personaje no es tan destacable en la obra en general, aún creo que se trata de una personaje bien escrita y construida, que cumple su rol en el arco de Dressrosa, y al menos para mí, eso es suficiente. Desgraciadamente, casi toda la comunidad de One Piece piensa algo completamente diferente. Normalmente no tendría mucho problema con esto, después de todo, no soy tan fanboy de One Piece como para hacer un escándalo por el simple hecho de que otras personas tienen una diferente opinión sobre un personaje que a mí me gusta. Sinceramente, esta no sería la primera vez que pasa. Por otro lado, el caso de Rebecca no lo he podido ignorar, ya que se trata de una gran injusticia. Y es que más allá de gente disgustando de la personaje por una que otra razón válida, Rebecca es una personaje que resulta exageradamente odiada y criticada en la comunidad, y lo peor es que muchas de estas críticas son por varios motivos que resultan poco relevantes, o hasta medio ridículos, pareciendo que algunos de estos comentarios están hechos por personas que no pusieron atención a la obra, porque posiblemente se estaban leyendo el manga con las patas. Debido a esto, sentía que debía hacer un video hablando del tema, aun cuando sinceramente, no soy tan fan de la personaje. Para hacer este video, me puse a revisar diferentes páginas donde se discute sobre la personaje, ya sean redes sociales, foros de fans del anime, y hasta algunos vídeos de YouTube. Al ver varias críticas sobre Rebecca, he decidido recopilar y seleccionar los 6 puntos más comunes y usados contra esta, para así desmentirlos en este video usando algo de lógica, o al menos la poca lógica que se puede usar en una obra súper rara y fantasiosa como esta. También información sacada de la obra original, y por último, una vista mayor objetiva, para así no basarme tanto en mis gustos y quitarle seriedad al video. Pero en fin, dicho esto, que comience el video. Primero que nada, mucha gente odia a Rebecca en el anime, porque supuestamente tiene una voz muy molesta. Esto a mí me parece una tontería. Si bien, es cierto que la voz de Rebecca no es la gran cosa, tampoco es mala. La actora de voz, cuyo nombre no investigaré porque admito que me da flojera, hizo un excelente trabajo, mostrando un tono de voz tranquilo la mayoría del tiempo, pero también mostrando mucho pasión y sentimiento, logrando expresar de gran manera las emociones de la personaje. Por ejemplo, cuando ésta sufría y lloraba, pero
debo decirlo, la verdadera razón por la que pienso que este punto es una tontería, es el hecho de que aun si la voz de Rebecca fuera tan mala como algunos dicen, eso no afectaría del todo a la personaje, o no al menos de manera argumental, ya que eso sería problema de la casa creadora encargada de la adaptación del anime. Por lo tanto, si el anime comete una mala decisión, o de manera más vulgar, la caga con algo, eso no es culpa de Oda, sino de Toei. De hecho, ahora que lo pienso mejor, más que un punto para criticar a Rebecca, este es un punto que sirve para criticar a Toei y su forma de adaptar la obra. El caso es que la voz de Rebecca no arruina a la personaje, en especial porque de nuevo, ni siquiera es tan mala como algunos dicen. De hecho, creo que la verdadera razón por la que la gente odia o critica la voz de Rebecca, es por otra cosa que mencionaremos después. La segunda razón por la que mucha gente odia a Rebecca, es por el hecho de que esta intentó matar a Luffy, aun cuando al principio, esta se mostró toda amable con él al principio. Ahora, es cierto que ese era el plan de Rebecca y los gladiadores, pero este punto para criticar a la personaje, deja de ser justificable desde la parte en la que Luffy menciona, que Rebecca en verdad no tenía verdaderas intenciones de matar a Luffy. Además, también cabe mencionar que no podemos molestarnos mucho por esto, ya que aunque matar al protagonista suena como algo serio, también hay que tomar en cuenta el punto de vista de Rebecca y su contexto. Tal vez sería medio justificable que las personas odien a la personaje si ésta hubiera actuado de manera cruel y sádica al intentar matar a Luffy, pero ese no era el caso. Estaba seria, pero aún se mostraba muy indecisa, mostrando que desde un principio ella no quería matar o hacerle daño a Luffy, y si al final se lanzó a este, fue tanto por la presión de los prisioneros, como su deseo de poder cumplir su verdadero objetivo, ya que si Rebecca intentó matar a Luffy, no fue por deseo de sangre o maldad, lo estaba haciendo para así poder deshacerse de un oponente fuerte, y de esta forma poder ganar con más facilidad la fruta del diablo en el Coliseo, con la cual, ella podría salvar al soldado de juguete, y desde luego, a todos los gladiadores que estaban encerrados y convertidos en prisioneros. Tomando todo esto en cuenta, se entiende hasta cierto punto el por qué es que ella por un momento decidió tomar en cuenta el hacer algo muy cruel y malo. Porque ella tiene la mentalidad de necesitar ganar la fruta del diablo cueste lo que cueste, ya que de lo contrario, eso significará perder la única oportunidad para salir del Coliseo, salvar a su padre, a los prisioneros, y desde luego, a su país. Pero bueno, tal vez la razón por la cual este punto se me hace muy tonto, es el hecho de que la gente se enoje mucho por esto, cuando no es ni siquiera la primera vez que pasa esto. Alrededor de la historia de One Piece, hemos visto a muchos personajes que desde un principio, tuvieron intenciones de matar a Luffy o cualquiera de los protagonistas, ya sea por un malentendido, o razones mixtas y personales. De hecho, en el mismo arco de Dressrosa donde aparece Rebecca, tenemos un caso hasta cierto punto igual con Violet, quien engaña a Sanji con su belleza y encantos, solo para después traicionarle y patearle el trasero. En su momento, muchos odiaron a la personaje por esto, pero cuando reveló sus verdaderos motivos, esta se redimió y mucha gente la perdonó. Desgraciadamente, ese no es el caso con Rebecca, y es que hasta el día de hoy, ella recibe muchas críticas por esto, y de nuevo, aun cuando esta al final ni siquiera logró hacerle daño alguno a Luffy, de hecho, ni siquiera a él le importó del todo, esta situación no es nada más que puro resentimiento, y el hecho de que mucha gente use este argumento como punto para criticar a la personaje, me parece ridículo, ya que más que un argumento, parece un punto que los críticos de la personaje toman en cuenta, solo para tener más puntos en su lista personal de razones por las que odiar a Rebecca. Lo anterior no lo digo como una teoría. Esta es una práctica muy común entre malos críticos y haters. Esta clase de personas solo se dedican a buscar más y más puntos negativos en las cosas que odian, aun si son pequeñeces sin verdadera importancia, para así tener más disque razones con las cuales sentirse justificados para criticar y decir que algo es malo. Es por esto mismo que, si bien admito que cualquiera tiene derecho a una opinión, el tema de criticar solo debe ser dejado a críticos profesionales, o al menos a críticos que sepan ser justos. El tercer punto por el que la gente odia mucho a Rebecca, es por su fanservice. Ahora, no se lo voy a negar a nadie, es cierto que desde el comienzo Rebecca fue diseñada como un personaje para atraer de manera sexual. Oda le dio un diseño de armadura muy revelador, aparte de grandes atributos para una chica de 16 años, y los encargados de la adaptación al anime se concentraron en modelar y exponer hasta cierto punto su cuerpo durante algunas escenas, en gran parte, durante las peleas del Coliseo, pero aún con todo esto dicho, no veo esto como un problema. En parte, tal vez esto sea porque soy hasta cierto punto un pervertido, y por lo tanto admito que me gusta el fanservice que le dan a las chicas de One Piece, pero aún dejando esto de lado,
No le veo mucho problema a esto porque la gran verdad es que el fanservice no arruina a la personaje, aun si podemos ver sus piernas y pechos rebotar de lado a otro, eso no afecta en nada su historia, pasado, personalidad o personaje en general. De hecho, ni siquiera las peleas de estas se ven tan afectadas. En muchos animes ecchi, usualmente hay algunos artistas que arruinan algunas escenas de pelea al meter escenas medio pervertidas, quitándoles cierta seriedad, y hasta haciéndolas levemente ridículas. En el caso de One Piece, no es así del todo, ya que ni Oda o Toei exageran tanto, al asegurarse de mostrar la mayoría del tiempo ecchi solo en escenas o peleas poco o nada importantes. Pero en fin, tal vez la razón por la que este punto me parece más tonto de criticar, es por el hecho de que yo creo que hoy en día no vale la pena criticar a One Piece por su fanservice. Hay que aceptar que ya desde hace mucho tiempo, One Piece se convirtió en una obra propensa a mostrar contenido ecchi, ya sea al introducir personajes con diseños algo sensuales y ropas muy reveladoras, o dando una que otra escena de acercamiento a los pechos de una de las personajes femeninas de la obra, y debido a que esto es algo que le gusta mucho a gran parte del público del anime, como al mismísimo Oda, dudo que la obra vaya a dejar el ecchi de lado, aun pese a las varias críticas de personas que critican a One Piece como una obra sexista. Entiendo que a algunas personas les disguste el ecchi, pero de nuevo, quejarse de esto ya no tiene mucho caso hoy en día, así que esta clase de personas solo tienen dos opciones: abandonar el anime y ponerse a ver otra obra que sea más adecuada a sus gustos y expectativas, o seguir viendo One Piece, pero ignorar el tema del ecchi, admitiendo que pese a tantos pechos que se muestren en el anime, el caso es que esto no arruina ni la trama, ni las peleas, ni a los personajes en sí. Tal vez en otros animes sí, ya que de nuevo, algunos exageran, pero One Piece no. De hecho, pese a todo el contenido pervertido que a veces presenta, dudo que One Piece se pueda considerar del todo como un anime ecchi, ya que aquí esto solo se siente como un extra el cual no agrega mucho a la obra, pero al mismo tiempo no la afecta negativamente, así que no importa mucho. A partir de aquí, le daremos un vistazo a los 3 puntos más comunes y usados para criticar a la personaje, y que curiosamente son desde mi punto personal, los más ridículos, demostrando hasta cierto punto que hay muchos fans de One Piece que no ponen atención, o solo leen el manga con las patas. El cuarto punto y argumento que se usa para criticar a Rebeca, es mencionar que se trata de una personaje con concepto repetitivo y algo genérico, aparte de una burda copia de mala calidad de Vivi. Ahora, aquí le puedo dar la razón a los críticos en algunas pocas cosas, por ejemplo, el hecho de que ella es la tercera personaje tipo princesa que los protagonistas deben salvar, y también, el hecho de que su diseño estético resulta muy parecido al de Vivi, o al menos en la cara, demostrando que hasta un artista creativo como Oda puede tener sus tropiezos y errores, pero de ahí en más, pienso que el resto solo son exageraciones. Aun si es cierto que Rebeca es otra princesa más en la historia, el caso es que eso no es tampoco un gran problema. Recordemos que One Piece es un mundo donde, aparte del gobierno mundial y los dragones celestiales, las mayores autoridades y figuras con mayor poder político, son personas relacionadas con la realeza, y con excepción de algunas pequeñas islas, territorios salvajes o sin civilización alguna, casi todas las islas del mundo son gobernadas por una familia real o algo cercano. Por lo tanto, no pienso que sea tan raro que los sombreros de paja usualmente se topen con gente de gran estatus social cuando se meten en conflictos mayores, donde se está en riesgo la situación de una isla o país entero, ya sean reyes, reinas, príncipes, o en este caso, princesas. Además, ¿en serio importa mucho el hecho de que Rebeca sea una princesa? No creo que sea muy justificable criticarla y tacharla de personaje repetitiva solo por este hecho, en especial si se ignora el tema de que la personaje tiene una historia y trasfondo muy único que la diferencia del resto, que por cierto, eso nos lleva al argumento de que supuestamente, Rebeca es una copia de Vivi, el cual es obviamente incorrecto. Si les soy sincero, no me acuerdo mucho de la historia de Vivi, pero aún con las pocas cosas que recuerdo, puedo decir fácilmente que ambas personajes no son tan parecidas como la gente dice. Las únicas cosas que ambas tienen en común son pequeñeces y cosas simples como que ambas son princesas, aman la paz, quieren salvar su reino, y recibieron ayuda de Luffy y sus amigos. De ahí en más, en cuanto a personalidad, trasfondo y historia se refiere, estas resultan muy diferentes. Para empezar, Vivi vivió su niñez en
en el castillo de Alabasta como una princesa normal y corriente. Rebeca no, aunque nunca se le negó el hecho de venir de una familia real, ella y su familia no vivían en el castillo o cerca del reino en general, ellos vivían en una cabaña en un campo de flores gigante muy lejos del pueblo, esto debido al hecho de que si bien su madre era una princesa también, el caso era que su padre era un gladiador, que anteriormente había sido clasificado como criminal por haber asesinado a 2 personas, y por el miedo de que el pueblo no aceptara su relación y los criticara, estos se veían obligados a esconderse. Debido a esto, Rebeca vivió una vida fuera de todo lo político, eso no es el caso con Bibi, al contrario, fue el ambiente político lo que le permitió generar su deseo de paz, ya que desde pequeña, ella aprendió que al ser parte de la realeza, ella no tiene permitido meterse en peleas sobre política por razones simples o egoístas, ya que un conflicto político, en especial con personas de otras naciones, podría terminar en una gran pelea o hasta una guerra, lo que llevaría a la muerte de varias personas. En el caso de Rebeca, ella aprendió a amar la paz gracias a su madre, quien tenía un gran desprecio por la violencia, y siempre le decía que nunca debía herir o matar a nadie, y este deseo se volvió más fuerte en Rebeca tras la muerte de su madre, siendo su forma de honrar su memoria. En cuanto a personalidad se refiere, Bibi siempre se mostró como una chica muy activa y traviesa, llegando a ser algo grosera y hasta levemente peleonera con sus amigos en su infancia, también resultaba algo descuidada con algunas cosas, tomando por ejemplo la vez en la que ella de niña por poco usa un camión gigante para supuestamente querer disparar fuegos artificiales. En el caso de Rebeca, ella siempre fue una niña mejor portada, tal como lo dijo Kiros, ella terminó heredando la gran amabilidad de su madre, por lo tanto, ella no gusta pelear en lo más mínimo, también pese a ser algo valiente, también llega a mostrarse muy sensible, ya sea por haber vivido gran parte de su infancia únicamente con sus padres, o por todo lo que ella sufrió. Y bueno, creo que aquí lo dejo, diría también las diferencias que hay en las historias de ambas personajes, pero para eso tendría que mencionar las descripciones enteras de los arcos donde ellas aparecen y eso haría el video innecesariamente largo. El caso es que tal como lo dije, hay muchas diferencias en ambas personajes que demuestran lo ridículo que es salir y decir que una es copia de la otra, tienen sus similitudes, pero al final, son muy diferentes. De hecho, al mirar de cerca a ambas personajes, podría decir que son polos opuestos en muchas cosas. El quinto argumento más importante y famoso que he visto que se usa para criticar a la personaje, es mencionar que Rebeca es una personaje molesta, porque llora mucho, independientemente si estamos hablando del manga o del anime, ella resulta ser una gran llorona, aunque bueno, hay mucha gente que asegura que es en el anime donde resulta más irritante, ya que le pusieron más escenas de esta llorando o algo así. Yo no puedo hablar mucho de eso ya que en cuanto al anime se refiere, yo solo vi algunas partes del arco de Dressrosa, para ser más exactos, las peleas y algunos chistes. Si ese resulta ser el caso, no podemos echarle la culpa a Rebeca, o mejor dicho, a Oda en sí, ya que como lo dije antes, ese sería un problema dado por las malas decisiones de Toei, que son los encargados de la adaptación a anime. Pero bueno, sobre el tema de Rebeca siendo una llorona, aquí sí puedo dar mucha razón, ya que aún recuerdo que casi siempre que ella aparecía en pantalla o en un panel del manga, habían un 30 o 40% de probabilidades de que ésta terminara llorando por algo, haciéndole casi competencia a Shirahoshi. Debo decirlo, en parte puedo entender que la cualidad de ser muy llorona y sensible no sea muy atractiva o siquiera aceptable para muchos, pero aún con esto dicho, en mi caso, no puedo forzarme a odiar a la personaje por su forma de ser. Después de todo, si bien ella no es la personaje con el trasfondo más triste y trágico de la obra, es cierto que gran parte de su vida ha sido un infierno, tanto en el pasado como en la actualidad. Bueno, o al menos durante los eventos ocurridos en el arco, ella termina sufriendo y pasando por mucho. Es tal el caso, que sinceramente no me sorprendería que ella tuviera uno que otro trauma, tan solo piénsenlo. Cuando tan solo era una niña pequeña, la familia Doflamingo atacó su país, hicieron que se olvidara por completo de su padre, ella y su madre se volvieron objetivos para el nuevo rey, haciendo que se tuvieran que esconder para sobrevivir. Durante este periodo de tiempo ella sufrió de hambre, y al poco tiempo, ella perdió a su madre después de que ésta fue a buscar comida para ella. Después le tocó vivir junto con el soldado de juguete, este fue una perfecta figura paterna para ella, y en parte se dedicó a protegerla, pero ese no siempre pudo ser el caso ya que en una ocasión la terminaron secuestrando, y tras esto, ella se vio forzada a tener que entrenar para saber cómo pelear.
cosa que ella obviamente desagradaba, pero que de todas formas se vio obligada a hacerlo, más que nada por el hecho de que tenía miedo de que el frágil cuerpo del soldado de juguete se quebrara o oxidara con el tiempo. Para su adolescencia, ella llegó a ser tomada por la familia Doflamingo, y más allá de matarla, la metieron al Coliseo como una prisionera, para así forzarla a pelear constantemente y poner su vida en riesgo para el entretenimiento del público, y si bien, su entrenamiento la ayudó a salir ilesa de los ataques de los muchos gladiadores que querían matarla, aún así sufrió mucho daño y abuso psicológico, en gran parte, por el público que siempre la abucheaba, humillaba, y esperaba con mucha anticipación que la torturaran o hasta mataran, todo por venganza contra algo que ella ni siquiera hizo. Y para cuando llegaron Luffy y sus amigos a Dressrosa, ella tuvo que entrar al peligroso torneo del Coliseo, ya que creía que si ella no hacía algo, era probable que el soldado de juguete, la única familia que ella tenía, terminara muriendo o sacrificaría su vida para completar la operación SOP. En el torneo ella la pasó muy mal, no tan solo porque le tocó pelear con muchos gladiadores que le superaban, sino que al final se topó con Diamante, el asesino de su madre, que aprovechó cada oportunidad que tenía para torturar a Rebeca al describirle como la mató. Y aparte de todo lo anterior dicho, ella también pasó por otras varias experiencias fuertes o emocionales, como recordar de la nada que tenía un padre, o el hecho de que estuvo a solo segundos de asesinar a su propia tía, al ser controlada contra su propia voluntad por Doflamingo. Por todo esto y más no puedo forzarme a odiar a Rebeca. Tal vez estoy exagerando un poco al ver las cosas desde un punto de vista muy realista, pero hay que aceptarlo, la vida de Rebeca ha sido una montaña rusa llena de emociones fuertes y sufrimiento, ya que casi todo el mundo abusa de ella, ya sea física o emocionalmente, y todo esto es peor si se toma en cuenta que de nuevo, la personaje solo es una menor de 16 años, por lo tanto, creo que el constante llanto de ella está algo justificado. Un argumento que en muchas ocasiones he escuchado recientemente, es que supuestamente no tiene sentido que Rebeca sea una chica muy sensible y llorona, ya que al sufrir muchas cosas horribles, normalmente estas clases de experiencias deberían haberla hecho más dura, seria, o hasta fría. Básicamente, este argumento dice que ella debió haberse convertido en una especie de versión femenina de Sasuke Uchiha. Ahora, no lo niego, ciertas experiencias fuertes pueden afectar la formación y mentalidad de una persona, ya sea al desensibilizar, y hasta llenar de odio a las personas, pero aún así, este argumento resulta algo ridículo, ya que básicamente es una forma de decir, que todas las personas que pasan por eventos fuertes y experiencias traumáticas, se vuelven inhumanos, cosa que no tan solo llega a ser una forma de generalizar, pero también ignora el hecho de que las personas tienen diferente capacidad para afrontar eventos traumáticos, y esto es algo que se puede ver mucho en la obra de One Piece. Durante la historia del manga, se nos dan vistazos a las vidas de varios personajes que han llegado a sufrir mucho, y también se nos ha llegado a mostrar cómo es que estos enfrentan o hasta aceptan estas experiencias, ya sea afectando la vida de estos de manera leve o muy grave. Por un lado tenemos a personajes que han perdido y hasta han visto a uno de sus seres queridos más importantes ser asesinado enfrente de sus ojos, por ejemplo, Chopper, Shirahoshi, y hasta Luffy después de la guerra. Ellos sufrieron por sus pérdidas, pero estas experiencias no han impedido que recientemente puedan vivir una vida normal y feliz, y es que esta clase de personajes han sabido superar sus traumas, ya sea por sus ideales, su personalidad, o al recibir ayuda externa de sus amigos. También tenemos personajes que nunca llegaron a confrontar sus problemas de manera tan directa, haciendo que cambiaran su forma de pensar o vivir de manera muy drástica. Por ejemplo, Moria, quien es un sujeto que busca formar un ejército de zombies inmortales, para así no volver a perder a todos sus amigos y tripulación, como cuando intentó pelear contra Kaido. Otro gran ejemplo también podría ser Baby Five, quien busca constante aprobación y deseo de poderle ser útil a otros, tras haber sido abandonada por su madre cuando era una niña porque la consideraba una molestia. Dos personajes con los que Rebeca llega a ser constantemente comparada a la hora de criticar lo llorona que es, son Nico Robin y Lau, mencionando que ella debería aprender de estos dos personajes a no ser tan llorona y deprimente. Pero la gran verdad es que Robin y Lau entran en otra categoría, que en este caso, trataría de personajes que han sufrido mucho por experiencias traumáticas, y aunque las han superado hasta cierto punto,
estos aún sufren de ciertas secuelas. El mejor ejemplo sería Robin, quien durante el arco de Water 7 termina revelando que aún le temía a las agencias del gobierno mundial, pero principalmente a la Booster Call, la táctica militar suprema de la Marina, que fue usada en el pasado para destruir su hogar. A lo que quiero llegar, es que el comportamiento de Rebecca y su forma de ser está algo justificada, y el argumento de que ella debería ser una personaje fría y vengativa, no son nada más que excusas dadas por personas que posiblemente solo se están quejando del hecho de que Rebecca no tiene motivos para haberse volvido una personaje fuerte y poderosa, cosa que nos lleva a nuestro siguiente punto. El sexto y último punto que se usa para criticar a Rebecca, y que también yo considero, es el argumento más ridículo que se usa contra ella, es el básicamente insultar y criticar a la personaje, por no ser una buena peleadora. En serio, este punto es usado casi siempre por haters de la personaje, y resulta tan ridículo, que hasta cierto punto ni siquiera necesito explicar por qué, pero al final tengo que hacerlo. Después de todo, esa es la temática del video de hoy, pero en fin, comenzaré mencionando que muchas de las críticas que Rebecca recibe en este apartado resultan levemente ciertas, por ejemplo, que ella es una personaje relativamente débil, y que al mismo tiempo, no es muy buena luchadora. Ambas cosas son ciertas y muy obvias, ni siquiera es necesario que consulte o me ponga a releer el manga de nuevo para saber esto. Aunque Rebecca es rápida y posee buenos sentidos y reflejos, el caso es que ella no posee mucha fuerza física, y sobre su estilo de pelea y técnica, ella no posee una fruta del diablo, técnicas especiales únicas, o siquiera técnicas ofensivas, solo técnicas de contraataque y defensivas, las cuales si bien le sirven de mucho en el coliseo, el caso es que al final, su forma de pelear resulta muy limitada y algo inofensiva. Yo admito que Rebecca es una personaje que no tiene lo necesario para ser una peleadora, pero la critico por esto. Claro que no, y es que si pones atención al arco e historia, sabrás que esto no es un problema, porque durante todo el arco, se nos termina remarcando que ella no es una peleadora, no quiere serlo, y hasta cierto punto, uno de los objetivos finales del arco, es evitar que ella tenga que pelear o matar a alguien. Es por esto mismo que este punto me parece el más tonto de todos, porque muchos tachan a Rebecca de mala personaje por no ser muy buena peleando, cuando la personaje ni siquiera está hecha para ser una peleadora. De hecho, la gente que critica a Rebecca por esto, son personas que malinterpretan la idea de la personaje, que se basa en que ella es una princesa pacífica, perteneciente a una antigua familia real, que era muy reconocida por su determinación por mantener la paz en el país, y arreglar todos sus problemas sin necesidad de mancharse las manos de sangre de inocentes. Es por esto mismo que Rebecca nunca quiso entrenar desde un principio, es por esto que ella siempre ha usado una espada sin filo, es por esto que siempre gana encuentros sin matar o herir a nadie. Y es por esto mismo que al final, su padre, Kyros, se vio obligado a intervenir y encargarse de derrotar a Diamante, para evitar que Rebecca tuviera que usar una espada y se viera forzada a pelear, o peor aún, se guiara por la venganza, porque al hacer esto, no solo terminaría rompiendo su promesa que hizo en tributo a su madre de no herir a nadie, sino porque esto rompería la tradición de paz de la sangre de su familia, que era una de las principales razones por las que Dressrosa se había llegado a convertir en el pasado, en un país no rico o poderoso, sino próspero y respetado por sus países vecinos. De nuevo, la familia Riku es la personificación de que si bien, la ambición, el dinero, y las guerras pueden hacer fuerte a un país, como lo fue en el pasado cuando la familia real Don Quijote dominaba el país hace 900 años atrás, el caso es que al final, se puede crear o mantener un país feliz y próspero, sin necesidad de que esté entre conflictos innecesarios, y con simplemente asegurarse de mantener la paz. Es por todo esto que no veo como problema el hecho de que no sea una peleadora, porque ese no es el propósito del personaje. De hecho, si ella hubiera peleado y matado a Diamante, o a Doflamingo como quería en el pasado, eso hubiera sido peor, ya que sería el equivalente a cagarse en todo lo que nos estuvieron diciendo en capítulos anteriores. Es por todo esto que no veo como problema el hecho de que Rebecca no sea una buena peleadora, porque ese no es el propósito del personaje. Desgraciadamente, sé que pese a lo anterior dicho, mucha gente no cambiará de parecer, ya que el odio a Rebecca resulta más profundo de lo que parece, y todo por un motivo súper simple, que desgraciadamente, se ha vuelto un cáncer cada vez más visto en la actual comunidad de One Piece, y que al final admito, que ha sido la principal razón por la cual me he alejado mucho de esta recientemente. ¿De qué hablo? Simple, del cáncer conocido como las expectativas.
Normalmente yo no tengo problema con que la gente tenga expectativas sobre una obra, en especial si hablamos de One Piece. Después de todo, esta se encuentra llena de misterios, así que cualquiera puede pensar lo que quiera, y además, admito que en base a estas ideas, puede salir una que otra teoría medio interesante. El problema en la comunidad será cuando la gente se deja llevar por sus expectativas, teorías y el hype, hasta el punto donde no pueden aceptar un diferente resultado, y si se terminan equivocando, estos arman un escándalo, todo porque Oda no hizo las cosas como ellos querían. Tal vez no lo parezca, pero este es un problema que se ha estado haciendo cada vez más grande en la comunidad. Ejemplos hay muchos, de hecho, en el arco anterior, tuvimos el caso de Katakuri, y peor aún, el caso de Bobin, pero por donde yo he visto, el caso de Rebeca es uno de los más grandes y por mucho, ya que pese a tantos puntos que se inventan para criticar a la personaje, la gran verdad es que al final, la razón principal por la que se odia tanto a Rebeca, es por tantas expectativas de personas que están enojadas, porque al principio se nos introdujo a Rebeca como una gladiadora que nadie había derrotado, pero al final, esta no llegó a ser la gran guerrera que muchos se llegaron a imaginar en el momento. Así de simple, y en respuesta a este argumento, es necesario que explique lo ridículo que es. Cuando criticas al personaje de una historia, puedes hacerlo por varias cosas, ya sea por ser genérico, por no tener propósito o impacto en la trama, por estar mal escrito, por ser repetitivo, por tener poco o nada de valor argumental, por ser un personaje invencible y sin gracia al estilo Gary Stu, y hasta incluso, por ser un personaje mal aprovechado, pero una de las razones por las que no puedes criticar un personaje o hasta una obra en general, es por motivos tontos, como tus propias expectativas. El encargado de escribir la historia es el autor, y lo hace en base a su imaginación y ideas, no las tuyas. Si no te gusta el rumbo por el que va una trama, ese es tu problema, tienes derecho a que no te guste, y también tienes derecho a criticar la obra del autor si es que piensas que este hizo algo mal, pero simplemente no puedes quejarte porque las cosas no son como tú te lo habías imaginado, no puedes quejarte porque dos personajes que te gustaban no quedaron juntos cuando ni siquiera había romance entre estos, no puedes quejarte si el autor no mató a un personaje en específico, solo porque a ti te parecía molesto, y en este caso, no puedes simplemente decir que tal personaje es malo, solo porque este nunca tuvo un combate. Cuando la verdad es que al final, ese no era el propósito del personaje en la historia, lo siento, pero hasta cierto punto siento que esto es el equivalente a quejarse por nada. De nuevo, pienso que cada quien puede tener su opinión, pero el trabajo de criticar se debe dejar únicamente a los críticos justos, ya que cualquiera puede decir que algo es malo o hasta una mierda porque sí, pero solo unas pocas personas tienen el suficiente criterio y juicio para decir verdaderos argumentos. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Espero que este video haya abierto los ojos de algunos fans, y haya demostrado que si bien Rebeca no es una de las mejores personajes del manga, tampoco es de cercas tan mala como muchos la tachan, solo es una personaje corriente o mayormente aceptable, que fue masacrada por la toxicidad de una parte de la comunidad, que debe entender que One Piece no es Dragon Ball, pero en fin, espero les haya gustado el video. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaran su like, comentaran lo que opinan, se suscribieran para ver más, y me donaran en Patreon si es que quieren apoyar el canal. Espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Dongwei. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.